Y hoy tengo el placer, el gusto de presentarles a una mujer maravillosa, una gestora cultural que seguramente es conocida por muchos oaxaqueños, una oaxaqueña que ha llevado el nombre de Oaxaca, de la poesía, muy en alto. Muchas gracias, Leti Ricardes, por estar aquí conmigo en Radio Universidad de Oaxaca. Por el contrario, no es la primera vez, pero sí contigo. Sí. Y de verdad estoy muy agradecida. Yo también estoy muy agradecida porque no es la primera vez, pero es la primera vez conmigo en este espacio, en este momento. Y creo que es un momento maravilloso para poder hablar también de sus creaciones, porque escritora y poeta, y aparte artista en toda la extensión de la palabra, y aparte gestora cultural, pero gestora cultural de antes, de antaño, gestora cultural de aquellos que tienen esa pasión por el arte, que lo hacen por ese disfrute, por ese goce del arte. Queremos primero, para que entremos en contexto, saber quién es Leti Ricardes. Cuando me quiero definir muchas veces lo digo y viene en el anverso del libro que estoy ahorita, el último que hice, y ahí digo que soy aprendiz de todo y oficial de nada, ¿sí? Y que me atrevo a hacer las cosas, me atrevo a levantarme y hacer, porque a mí nadie me había dicho que todo lo que yo haga lo tengo que hacer bien. O sea, bien desde el principio. Quiero llegar a hacerlo bien, pero con el tiempo, practicando. Claro. Y bueno, aprovechando también quiero hablar sobre su libro La retratista hacedora de alebrijes, un libro muy reciente, una creación muy hermosa. Platíquenos un poco de este libro. Ni siquiera se ha presentado de manera oficial y ya hemos tenido 4 o 5 conversatorios y además en lugares, pues por ejemplo en el MUFI, en el Museo de Filatelia. Lo tuve en la casa, pero con un público muy especial, que eran los lectores voluntarios de la Fundación Harkelú. Eran 30 personas. También tengo uno en breve en las instalaciones del CIDIR, en Jojo, ¿verdad? Sí. En Jojo. Y eso me entusiasma mucho, porque realmente el CIDIR es una institución dedicada a la ciencia, a la investigación, a la divulgación de la ciencia. Entonces, esta mirada vuelta hacia el arte, sí, a la literatura, al poema, y no solamente al poema, que en realidad es por excelencia de las bellas artes en la literatura, sino a cualquier manifestación del arte. Que tengan un círculo de lectura ellos es maravilloso. Sí, y que esté iniciado por usted, una institución oaxaqueña, pues claro que es más maravilloso todavía. Bueno, iniciado no, porque es algo que ellos ya tienen un tiempecito haciéndolo, pero yo tuve la suerte de que Efraín Morales Sánchez, el arquitecto y gran maestro, que fue director del MUPO, me pusiera en contacto con ellos. Y entonces estoy tratando de cautivarlos, ¿sí? Convocarlos y provocarlos para que nos ayuden con el encuentro de vínculos íntimos, que va a ser la segunda versión, en donde como oaxaqueños vamos a jugar entre vivos y muertos, así como en los primeros días de noviembre nos dedicamos a comer en los panteones, sentados encima de las tumbas, echar la copita y cantar ahí también con nuestros muertos y alumbrarlos. Bueno, pues nosotros vamos a homenajear a vivos y muertos. Se va a llamar Justo Homenaje a la Grandeza, la antología del año. Va a estar lista antes de que llegue, pero para eso falta mucho, es hasta noviembre. Entonces podemos empezar hablando del libro que quiere. ¿Le llamó la atención algo ahorita que estaba viéndolo? ¿Hay algún nombre de estos que le haya llamado la atención y que quiera que le lea o que le platique o lo que sea? Claro que sí, muchísima. Bueno, ahorita tuve la oportunidad de tener este libro en mis manos, un libro maravilloso, La retratista hacedora de alebrijes. Desde que lo tomas en las manos, sabes que vamos a hablar de algo íntimo. Sí. Y aparte, platicar con ustedes, usted platica como en poesía. Entonces, es una delicia hablar con usted, hablar sobre literatura con usted. Pero antes de retomar el libro, porque ya pudimos escuchar como radioescuchas, mis radioescuchas ya pudieron escuchar que tiene muchos planes en mente. Es una mujer muy activa
finalmente en esta cuestión del arte. Entonces quisiera empezar pues preguntándole cómo inició con la poesía. A ver, iniciar con la poesía. Hay un poema, te lo comentaba hace ratito, Lilian, que no escribí, dicté cuando estaba yo en el preescolar. Llegaron mis amigos de tercero o cuarto año de primaria a preguntarle a los chiquitos, ¿hay algo que quieras decir en el periódico de la escuela? El periódico era una hoja tamaño oficio y era todo el periódico, ¿no? Pero teníamos un periódico. Y entonces yo dije que yo quería decir algo. Y dije mi poema y me lo sé hasta la fecha. Les dije, a mi Pepe le sumí los ojos. Cuando crezca, quiero ser enfermera para curarlo. Yo no sabía que eso era un poema, ni siquiera podía entenderlo ni nada, pero años después fui dándome cuenta, y no tengo credenciales, como te digo, pero no conozco las técnicas de un poema, pero sí he tenido maestros extraordinarios cerca de mí, comentando y compartiendo en el encuentro de mujeres poetas en el país de las nubes, mujeres que se permitían mezclarse con los que apenas empezaban, que no se ponían en el plan de divas porque, yo ya tengo publicados 10, 20 libros, ¿no? ¿Y qué hace esta que no tiene pero ninguna publicación? ¿Sabes qué hacían? Ayudar. Claro. Y daban talleres a los niños mixtecos. Y cuando yo conocí eso, me quedé maravillada. Y solamente fui un año a disfrutar de esa belleza y de esa maravilla y de todo lo que estaban dejando esas mujeres que venían de muchos países a nuestros niños mixtecos. ¿Y sabes qué me pasó? Me sentí que había adquirido una obligación, la obligación de difundir ese encuentro y de trabajar para él. Y trabajé entre 14 y 15 años para él, sin volver a ir, sin volverlo a disfrutar, pero ayudando a que otros lo disfrutaran y lo conocieran. Ay, qué bonito es el arte cuando se enseña. Sí. Cuando uno lo toma no para presumir, sino para compartir, ¿no? Cuando se hace por pasión. Las cosas que se hacen por pasión siempre son mejores. Usted no nada más es escritora de un libro, platíquenos de cuántos libros estamos hablando. Pues publicados creo que tengo ya 17 y todavía tengo algunos libros inéditos. Por ejemplo, tengo poemarios de niños, porque una cosa es escribir desde la niña y otra cosa muy distinta es escribir para niños, haciendo rima, cancioncitas y cosas así. No me va. Yo tengo que escribirle a los niños en el lenguaje de ellos y tengo la fortuna de que todavía recuerdo cómo pensaba yo de niña, así como esto, ¿no? Mis poemas de niños son tan simples como decir que mis ojos no me obedecen, no les importa si esta noche tengo miedo, ¿no? Oh. Y cosas así, o decir, por ejemplo, que las olas me derriban porque quieren darme un trago, así me regalan mar. Era una niña positiva y optimista, porque iba yo a tener miedo de que me derribara el mar si lo que quería era irse conmigo, ¿no? Entonces los niños chiquitos entienden ese lenguaje. Ellos son poetas, así como esa niña que escribió lo de Pepe, y después la mujer también escribió y dijo que a través del tiempo he llegado a ser madre y he curado deditos espinados y no recuerdo qué otra cosa, alguna cuestión de enfermedad, solo a mí misma nunca me he curado. ¿Sí? Y eso es también algo que me interesa mucho decir en el poema, decir la verdad, mostrarme y desnudarme. Poner en tus palmas o en las palmas de quien sea mi alma, pero no solo mi alma, o sea, desnuda de ropa, pero con la piel, no, en carne viva, para que quien me lea decida lo que quiere hacer con esa alma, con eso que le pongo en las manos. Si lo toma con cuidado, con ternura, o engarfia los dedos y me desgarra en el afán por asirme. ¿Es difícil hacer poesía? Yo digo que no. Yo digo que no cuando uno permite que los sentimientos afloren, cuando dejamos que salga el silencio de nosotros, porque ¿saben qué?
cuando el silencio entra, nos vuelve tristes, encerrados en nosotros mismos. Sí, hay que vivir un tiempo así, pero después hay que dejar salir, porque lo que se deja adentro, encerrado, se descompone. Claro. Leti Ricardes también escribe para niños, bueno, comparte con niños, comparte con jóvenes, pero mi interés es ¿por qué con niños? Porque soy una niña también. Porque ellos me reconocen y se dan cuenta. Porque nunca he olvidado las cosas que pensaba de niña. O sea, decía yo, mi mamá me regaña porque dice que soy ruidosa. Ella no se ha oído cuando está con sus amigas, ¿no? Y pensamientos así como ese. O la tristeza de ver que los papás, digo, pobrecitos de los papás, ellos no tienen maestros, pero siempre los veo ocupados haciendo sumas y restas. Están pensando, ¿y hoy qué compramos? ¿Los zapatos de fulanita o la mochila de perenganito? ¿Sí? Pues eso nos habla también todo se vuelve poema. De una vida maravillosa que ha tenido, de una vida encaminada. ¿Hace cuánto empezó en esto? A mostrar lo que escribo exactamente cuando cumplí 50 años. Pero eso no quiere decir que no escribiera antes. Yo escribía, pero escribía para mí. Me dejaba mirar la persona de adentro lo que había escrito. Y entonces, cuando yo ya miraba lo que había escrito, cuando entendía lo que me estaba pasando, rompía lo que había escrito. ¿Por qué? Ya había cumplido su función y yo no quería que otros ojos miraran lo que me pasara. ¿Y cuándo empezó a compartirlo? Porque al principio tenía miedo. O sea, de niña hay un libro por ahí que se llama Entre Caracoles, que para mí es mi libro insignia, en donde yo hablo de un deseo oculto de ser actriz que nunca le mostré a nadie, porque me daba miedo que después, si yo me reía mucho, pensaran que estaba fingiendo, o que si yo lloraba, que estaba actuando. Entonces guardé mi deseo de ser actriz. Tuve miedo de lo que pudieran decir y después perdí el miedo cuando empecé a mostrar las cosas que hacía. Y perdí el miedo todavía más ahora, cuando digo, Leticia, eres libre, no tienes las limitaciones ni de la edad, ni de los calendarios, ni de nada. Si se te pega la gana hablar de amor, habla de amor, ¿por qué no? Y puede ser un amor imaginario o puede ser un amor real. ¿A quién le importa? Claro. ¿A mí? Solamente a mí. Soy viuda, no tengo que dar cuentas a nadie y por eso cuando dedico este libro yo digo que ojalá que a mis hijos les guste todas las mujeres que soy. Porque muchos hijos solamente quieren ver a su madre desde el traje de mamá o desde el traje de esposa o desde el traje de abuela. Se les olvida que también somos mujeres. Claro, y mujeres con sueños. Y usted se ve que tiene muchos sueños por delante. Yo espero que sí, muchos sí, por delante. Muchos. Pues háblenos un poco más sobre este libro fabuloso, La retratista. ¿A quién retrata? El entorno familiar. Ya que me lo preguntas directamente, te lo contesto directamente. El entorno familiar. Vivo dentro de una familia que es un clan, una tribu, también una familia, sí, pero que vive tantas cosas tan diferentes que entonces es como vivir dentro de una novela. No tengo necesidad de imaginar y sin embargo imagino. Nadie va a saber si lo que digo aquí es exacto o con licencia de autor incluida, ¿sí? Puede ser que sea exacto. Además, por eso hablo de que mi retratista es hacedora de alebrijes. ¿Por qué? Porque sus retratos son fantásticos. Así como los artesanos tallan la madera y sacan estrambóticas figuras, yo meto la mano en las palabras para construir retratos. Y eso no siempre es muy grato ni muy cómodo para el que es retratado. Pero yo digo, bueno, yo soy escritora y por eso escribo, ¿no? Y hago mis retratos por escrito, pero todo el que tenga que defenderse de mis retratos o no le gusten, está en capacidad de hacer los suyos.
o de expresarse de mí si no sabe escribir o no le gusta de la manera que quiera. Ese es su retrato de mí. ¿Y yo qué voy a poder decir? Nada. No tengo interés en defenderme de nada ni en contradecir a nadie. Lo que yo digo, cualquiera sabe si es cierto o no es cierto. Aquí en Oaxaca todos sabemos todo de todos. Sí. Y también hemos visto que en este libro hace uso de los colibríes. Ay, ¿Qué representan para usted? Pues los colibríes yo los amo. Verdaderamente los amo porque me identifico con ellos. De alguna manera siento que son mi tótem, mi nahual, mi gemelo. Yo te decía hace un ratito que en realidad creo que mi corazón es frágil. Soy chaparrita y bien chiquita, ¿no? Pero al mismo tiempo es poderoso. ¿Cuántas veces bate sus alas un colibrí en un minuto? ¿Cómo es capaz de avanzar como todos los pájaros, hacia adelante, pero también sostenerse en un solo lugar y estar aleteando y volar en reversa? ¿Qué otro pájaro lo hace? Ninguno. Por eso yo soy un colibrí. Ay, qué hermoso. Y tengo por ahí poemas de colibrí. Bueno, yo creo que de todo tengo poemas. Platíquenos, bueno, léanos por favor una parte de este libro maravilloso en donde usted puede encontrar muchas analogías y mucho símil con lo que es la realidad de muchas personas y sobre todo de oaxaqueños. A ver, por ejemplo, en algún momento alguien me dijo que sentía muy oscuro el contenido del libro, ¿no? Y que decía que la verdad había una confusión terrible simplemente entre los protagonistas, porque la Esperada, que es quien escribe este libro y a quien yo le he venido dedicando muchos de mis libros a lo largo de la vida, siempre dice, con amor, desde ahora, para aquella que vendrá. Y yo quise decir que ya llegó, pero la Esperada, lógicamente, escribe desde mí, porque la escritora soy yo. Claro. Y la Esperada no sabemos si ya llegó o no llegó. Y entonces, por eso, la Esperada, dentro del capítulo de anécdotas de ella, le da un espacio a Consuelo, una niña de la que yo hablé en Entre Caracoles y aquí prácticamente no toco, solo aparece en el inicio con algo que se llama Leche de Brujas. Y entonces, ella le da espacio a Consuelo dentro de lo suyo y después se extraña, ¿no? Y le llama la atención la manera en que Consuelo está escribiendo, pero dentro de su parte de la historia de ella. Y dice, con eso cierra Consuelo y vuelvo yo y me digo, vaya manera de escribir la de Consuelo. Y me confieso estremecida, confusa. Yo que soy su Esperada, me pregunto el cómo sucedió que en este espacio que le doy a Consuelo en mi historia, pareciera que intercambiamos voces y plumas. A cargo tuyo, lector, queda el distinguirnos. Yo, aún desconcertada, vuelvo para iniciar y concluir mi historia sin citas del entorno. Y ni siquiera voy a aclararte si soy hija de Consuelo, su nieta o su bisnieta. ¿Qué ganarías con eso? Lo que sí te diré es que soy portadora de hemofilia y eso determinó mi suerte. Mi sangre galopa en libertad, no sabe contenerse, se derrama y con ella se derraman vida y muerte. Por eso, muy a tiempo, decidí dar a luz nada más que palabras. Ahora me estreno y me defino. En lo que escribo, me vierto y me rebozo. Todos sabemos lo que es la hemofilia, ¿no? Y si la Esperada no está enferma de hemofilia, ni siquiera sabemos si ya nació, ¿no? Pero yo usé la metáfora para describir ese hecho de que si alguien puede ser portadora de la enfermedad o sana y sus hijos varones enfermos o sanos también, ¿quién va a querer jugar a la ruleta rusa con sus hijos? ¿Quién va a querer estarle diciendo a cada hombre que se le acerque, oye, tengo hemofilia?
¿O lo dice usted así como jugando, como para que a ver si le entró por un oído y le salió por el otro? Usted ya cumplió y lo dijo, ¿no? Ya no es responsable. No, sí somos responsables. Hay que saber qué queremos. Y queremos dar eso, dejar eso. Entonces ella decide vivir muy a su aire y no casarse. Y creo que es algo que también me hubiera gustado hacer a mí, porque la verdad soy muy independiente, pero amo a mis hijos profundamente. Y ¿sabes qué? A pesar de ser totalmente diferente de mi marido, pero absoluta y diametralmente opuestos, viví en los zapatos de él muchos años. Y entonces, en algún momento, yo tuve que dejarme engordar para poder entonces ser quieta, ser la persona que él necesitaba. Y en algún momento mi hijo me pregunta, uno de ellos, y me dice, ya leí tu novela, pero pues todo lo entiendo menos eso de la gordura. Y aquí te leo, se llama La difícil respuesta. Consuelo abandonaba a voluntad la cobija del pudor, de ahí su desnudez y desamparo. Se le quedaron clavadas en el corazón las palabras saeta de su hijo segundo, cuando al regreso de un viaje con él y a pocos meses de muerto el padre de ellos, conversó por primera vez con su hijo, el que la confrontaba, acerca de que por fin había leído la novela publicada de Consuelo. Y él le hizo saber que entendía todo su contenido, con excepción del por qué se dañaba o premiaba a través del comer, o lo que es lo mismo, el porqué de la gordura. Dada la manera de ser de Consuelo, respondió con la verdad cuando le dijo, en mí hay una veta de egoísmo, hijo. Aún así, viví el matrimonio haciendo las cosas a la manera de tu padre. Caminé todo el tiempo en los zapatos de él y solo pude hacerlo porque el sobrepeso provocado me impedía perseguir mis propias metas. Si no me hubiera desatendido de esa forma, lo hubiera dejado. ¿Y cuál sería el problema?, le respondió su hijo. No serías ni la primera ni la última que dejara a su marido. Espontánea, Consuelo le replicó, es que no solo lo hubiera abandonado, a ustedes los habría dejado con él, fue su sincera respuesta. ¡Ah, carajo!, dijo su hijo. Pero esa no es una veta de egoísmo, mamá. Ese es un egoísmo cabrón. Perdón por decir una mala palabra. Consuelo quedó en silencio por un momento y enseguida le respondió, sí, tienes razón, aunque te recuerdo que no hablamos de lo que hice, sino de lo que dejé de hacer. Hablamos de una mujer. En la vida de las mujeres siempre hay muchas facetas. A veces tenemos que cerrar algunas por abrir otras, ¿no? Así es. Y creo que este libro es la perfecta analogía de lo que es ser mujer. Fíjate que eso dicen el prologuista y el epiloguista. Cuando tú leas el libro, que te lo voy a dejar, muchas gracias, te vas a dar cuenta de que de verdad ellos dicen que esto es como una filosofía, una pequeña filosofía de ser mujer. Bueno, yo nunca estudié filosofía, ni estudié raíces grecolatinas, ni nada, ¿sí? Solo lo que tengo es sentido común. Pero dicen que es el menos común de los sentidos, ¿no? Sí. Y yo lo tengo, a raudales, de verdad. Entonces, pues estoy filosofando cuando estoy actuando con sentido común. Sí, y si usted pudo escuchar también, esta es una narrativa, pero la lee como poesía. Le digo que su vida es una poesía. Es que sí, eso dice también Antonio Pacheco, que hizo el epílogo, y lo hizo además. Este libro estaba escrito hace más de 6 años. Acudimos él y yo a un taller de novela y nunca lo pude acabar, porque lo único que me faltaban eran los 2 personajes finales. Pero nuestro maestro, el tallerista, me empezó a decir que me iba a ser imposible terminar ese libro con ese ritmo. Y yo le dije, ¿por qué no? Yo puedo sostener el ritmo todo el tiempo. Lo único que necesito para sostenerlo es leerme en voz alta. Solo eso. Si no hay ritmo, pues no hay.
texto para mí. Sí, es una poesía ese libro. Es maravilloso desde dónde lo construyó. Y esa es la pregunta, ¿desde dónde lo construye? Desde la entraña, ¿sí? Yo siempre que escribo, en verdad, o sea, hago cosas en donde, por ejemplo, yo puedo abordar muy distintos temas. En la poesía puedo escribir una poesía erótica, puedo escribir una oración, una poesía de desencanto y de desamor hacia mí misma, en donde le pido a Dios, dame la fuerza para amarme. O sea, eso es no tener miedo, eso es desnudarse y no es ponerse a hablar mal de los otros, que yo no hablo mal de los demás, ¿sí? Sí. Solamente lo que hago es decir las cosas desde adentro, tal como las veo. En mi caso y en el caso de cualquiera, que no a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero esa soy yo. Así nací y no quiero tener miedo. Ya hubo mucho tiempo que tuve miedo de entrar dentro de mí. ¿Quieres que te lea un poema? Por favor. Hace ratito me encontré uno. Recuerde, auditorio de Radio Universidad, estamos hablando con Leti Ricardes, una gestora cultural, una poeta, una escritora, una mujer plena en estos momentos. ¿Y quieres que te diga algo? Mi maestra, que es una de las homenajeadas en el encuentro de vínculos íntimos que se va a hacer, murió el 15 de enero del año pasado. Yo me prometí a mí misma hacerle este homenaje. Y va a ser un homenaje compartido, pero ella decía que a mí me va a suceder lo que muchos escritores quisieran que les pasara. Que la gente se va a olvidar de mi nombre, así que ni te tienes que acordarte de nombrarme, ni tienes que dar una semblanza de mí. No hay necesidad. De lo que dicen que no se van a olvidar son de mis poemas, de lo que he escrito. Y sabes que además no se va a leer ni en universidades ni en ningún lado muy señalado. Se va a leer en fiestas de cumpleaños, en 15 años, en bodas, en la muerte de alguien a quien le quieres compartir algo de lo que he escrito. Eso es lo que va. En bardas de escuela. Y fue así como un poco pitoniza, porque la verdad, en una barda de escuela en Ciudad Jiménez, en Chihuahua, hay un poema mío que dice, sí, y dice, la palabra es un pájaro, hace nido en la boca, vuela. ¡Oh, qué hermoso! Adelante, por favor. Sí, este poema se llama En lo profundo y a mí me hizo sentir como que estaba yo siendo un poco desleal con mi marido cuando lo escribí. Hay una parte, se llama En lo profundo, hay una parte del abismo de mi mente que no te pertenece. Gritan ahí en silencio las frases que jamás he dicho y surgen tumultuosos los recuerdos de hechos que nunca sucedieron. Tienes mucho de mí. Yo así lo quise, pero esa parte es mía. No permito el acceso. Ahí persisten otras formas de mí que no emergieron. Tengo derecho a contemplarme desde un mundo distinto y no renuncio. Mi mundo real es bueno, pero mi mundo es bello. En el primero existo, en el segundo vivo. Ay, qué bravo. Qué bonito. Sí. Ahí va uno de desamor conmigo. Te dije adelante. que engordé muchísimo. Tuve que hacerlo. O sea, nadie me lo pidió. No fue un sacrificio. Porque si hubiera sido un sacrificio, yo hubiera dejado de amar a mi marido por pedirme o imponerme eso. No, él nunca pretendió eso. Pero yo necesitaba hacerlo porque a él no le gustaba ni la lectura, ni mucho menos que le leyera yo lo que había escrito para él. Me decía, a mí ya sabes que esas cosas no me gustan. Un día que hagas una de esas cosas, ¿cómo les dices? ¿Presentaciones o qué? Pues entonces la oigo mientras te estoy sirviendo los canapés. Entonces, pues me tenía que guardar hasta lo que le había escrito, ¿no? Pero ¿sabe qué? De verdad lo amaba. Y era un hombre, además, con cualidades tan importantes que merecía todo el amor del mundo. Tenía cualidades básicas que yo no tenía. Nací bastante vanidosa, ¿sí? Nací floja, perezosa y nací golosa.
¿Y sabes qué? También lujuriosa. Entonces, pero eran 4 oportunidades para transformarlas en virtudes. Y entonces decidí desde muy pronto que podía ser perezosa en lo físico, pero no en lo mental. Tenía que trabajar constantemente con ello. Y sí, alimenté la gula porque eso me permitió quedarme estacionada, doblar las alas. Y yo creí que las había amputado, pero no las amputé. Pero te digo, no le eché la culpa a mi marido. Yo me llamo Leticia del Consuelo. Y Leticia quiere decir alegría. Así que hasta en el nombre tengo lo que tengo que hacer. Exacto. Tengo que ser feliz. Y entonces lo que hice fue una ofrenda amorosa. Pero también en el fondo me daba cuenta de que no había vencido en buena lid, que sí había yo mejorado en muchas de las cosas malas que traía conmigo, pero no había sido en buena lid. Sacrifiqué mi materia. Y entonces aquí tengo un poema que dice: cura mi carne, mortifico mi carne, la desprecio, no amo mi materia. Tú, el innombrable, santifícala, dale mi amor, no solo el tuyo. Wow, cuánta sabiduría hay en esas palabras. Sin duda, una mujer que literalmente escribe lo que es. Sí, yo pienso que si me atrevo a hacer retratos de los demás, ¿por qué voy a ocultar el mío? Ante quien primero me tengo que exponer es ante mí. Tengo que ser capaz de aceptarme, de reconocer que dentro de mí hay luz y oscuridad. Claro. ¿Sí? Porque cuando yo dejo de estar a la búsqueda de mí, de vivir y de aceptar los claroscuros, dejo de ser la que soy. No vivo. Claro. Esa es una crítica que probablemente a todos nos serviría. El hecho de autoconocernos, el autoconocimiento nos ayudaría a ser mucho mejores seres humanos, porque entonces empezaríamos a comprendernos desde nuestro interior y sabríamos por qué hacemos las cosas. Y no es flagelarse, ¿eh? No, es entrar para crecer. Exactamente. O sea, es entrar para dejar que lo malo salga de adentro, que no se quede descomponiéndote. Claro. Que de verdad también si tienes dones, acéptalos, reconócelos y agradécelos. ¿Cómo? Compartiéndolos. Yo traje una mirada poética acerca de la vida. Sí, y fabulosa. Y por favor también cuéntenos sobre estos vínculos íntimos que se va a llevar a cabo en noviembre, de lo que usted también ha sido responsable y lo ha asumido pues como una labor titánica aparte, pero como una labor desde el corazón. A ver, mira, diría mi madrina, que era de dichos populares, diría que alabanza en boca propia es vituperio. Pero yo tengo que empezar explicando por qué la gratitud infinita que tengo por mi maestra. Fíjense que hace muchísimos años, este es un libro de Editorial Planeta del que te traje un folletito con algunas cosas. Y resulta que se editó este libro en el 2003, ¿sí? Yo apenas había conocido a Raquel Olvera. Tenía muy poquito tiempo de conocerla. Entonces un día, además vivía ella en México, yo hasta acá, nuestra, digamos, permanencia cercana era escasa. Y entonces un día me dijo: oye Leti, te antologué en un libro que estoy haciendo para Planeta. Y me dijo, se llama Las Flores de la Dicha. Y un día llega y me entrega 4 ejemplares del libro. Yo tengo 4 hijos y se me hizo muy fácil en ese momento, porque estábamos en familia, darle uno a cada quien sin abrirlo, ¿sí? Y no le agradecí cumplidamente a Raquel porque no tenía yo idea de qué cosa o cómo me había sacado en el libro o quién estaba en el libro. Era una antología, una reunión de autores, ¿no? Y entonces se llevan mis hijos 2 libros y me dijo: Raquel, te voy a dar después uno. Nunca me lo dio. Y cuando muere Raquel, entonces yo me pongo a la búsqueda de todos los libros de ella y me encuentro en Mercado Este. Y entonces dije, ay, lo voy a pedir porque no lo tengo, se lo di a mis hijos.
Y cuando yo tengo el libro en mis manos, para que no sea alabanza en boca propia, te voy a pedir que leas los nombres de algunos de los poetas que aparecen en donde yo estoy también. Claro. Creo que empieza en la hoja anterior, a ver. No, aquí. Alejandro Áviles. Áviles. Sí, perdón. Eliseo Diego, Otto Raúl González, Javier Sologuren. Sí, pero a ver, permíteme porque es que estás empezando con la otra. Chihuahua. O sea, es que, ¿sabes que tuve un problema de... ¿No? Sí, hay otra. Se me pega. Empieza aquí, ¿por qué? Juan José Tablada, Antonio Machado, León Felipe, Alfonso Reyes, Oliverio Girondo, Vicente Huidobro, Carlos Pellicer, José Gorostiza, Pablo Neruda, Miguel Hernández, Pedro Mir, Nicanor Parra, Efraín Huerta, Alejandro Avilés, Eliseo Diego, Otto Raúl González, Javier Sologuren, Rubén Bonifaz Nuño, Dolores Castro, Rosario Castellanos, Roberto Juarros, Jaime Sabines, Enrique González Rojo, Enriqueta Ochoa, Eduardo Lizalde, Mardonio Cinta, Juan Gelmán. Aunque no leas todo, okay, ¿sí? Pero por aquí en la tercera estoy. María Elena Cerecero, Leti Ricardes, en mi jardín encantado. ¿Cómo ves? Ay, imagínate fabuloso. Nada más con quiénes estoy ahí tan inmerecidamente. Pero ¿sabes qué es lo que me dijo Raquel? Que para ella en la vida no había nada más grande que encontrar un poeta que no sabía que lo era y ponerle el espejo enfrente. Eso hizo ella por mí. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Era una maestra increíble, de verdad. También en otro momento llegó con mis textos que los había tallereado, porque me dijo que tenía yo que aprender a desprenderme de las palabras, no enamorarme de todas mis palabras, que muchas no servían, eran guijarros, que yo tenía que aprender a cribar la arena para encontrar las pepitas de oro entre todo lo que no servía, ¿sí? Y entonces cuando me entregó mi libro, yo lo veo, entonces yo dije, ya tengo libro, ¿no? Yo me había atrevido a llamar poesía lo mío, yo decía pensamientos de Leti para ti, ¿no? Y entonces, cuando yo termino, y me dice, préstame el libro, y se lo doy, y lo guarda en su bolsa. Y le digo, ay, que no me lo vas a dejar. Y me dijo, no, a ti nadie tiene por qué decirte qué es lo que vas a cambiarle a tu trabajo. La responsable de hacer eso eres tú. Y mi responsabilidad, mi primera responsabilidad como tu maestra, es lograr que tú sigas siendo tú y no una copia mía. Claro. Eso es una maestra. Sí, qué difícil. Y mira que aquí sabemos que hay muchos que no son maestros. Claro. Pero háblenos, por favor, de vínculos íntimos. Vínculos íntimos. Pues ¿Desde cuándo? digo, quien vive esas cosas, quien llega a sentarse bajo las ramas de la maestra de Raquel también, doña Dolores Castro, que fue compañera de Rosario Castellanos, que vivió y viajó con ella por España, quien ha vivido el encuentro de mujeres poetas y ha recibido los testimonios de cientos de mujeres que pasaron por acá, que le enseñaron a niños mixtecos, les abrieron la puerta a la poesía. Yo, el único encuentro al que fui, me toca, por gracia de Dios, por gratuidad que siempre me pasan las cosas, me acerco a ver los trabajos que hicieron los niños en un taller de 3 días, que las poetas asistentes les camotearon tiempo a sus propias lecturas, habiendo viajado no sé desde dónde, y dejaban de leer con tal de enseñar a los niños. Y yo me paro enfrente de un papel de estos ¿cómo se llaman? De rotafolio. Me paro enfrente y entonces leo: la montaña bostezó, la noche oscura cayó sobre mi cabeza, los colores del camaleón crujieron en mi boca. 9 años, fulanita de tal. De verdad ya no se me quedó el nombre. Yo me impacté con los 9 años de la niña. ¿Sabes qué?
Cuando la montaña bosteza, yo vi el temblor de tierra y cómo se desliza la ladera de la montaña. Cuando la noche oscura cae sobre su cabeza, yo veo perfectamente bien que el techito de su casa se rompió y la tierra entró hasta adentro. Cuando a la niña le crujen los colores del caracol dentro de su boca, es porque tiene tierra adentro. ¿Sí? Sí. Y si eso hicieron esas mujeres poetas por esos niños en 3 días, ¿cuánto habían hecho ya en 6 años que llevaban viniendo? Era el 6º año del encuentro. Y entonces, ¿sabes qué? Yo dije, yo no puedo venir siguiendo a gozar de esto cuando en Oaxaca ni siquiera lo conocen. Nunca había salido de la Mixteca. ¿Y sabes qué? No voy a decir quién, ni cómo, ni cuándo, ni en qué momento, pero cuando yo le convidé a alguien que estaba yo acudiendo dizque a aprender, y me dicen, ¿y a qué vas a ir a la Mixteca? Porque yo les dije si alguien no quería ir, ¿no? ¿Y a qué vas a ir? Y digo, pues es que hay una convocatoria de poetas que vienen internacional. Eso no le agrega nada a tu currículum. Y yo le dije, bueno, pues yo ni a currículum llego. No tenía yo ningún currículum. Y ¿sabes qué? En ese encuentro había una modalidad tan increíble. Las poetas consagradas se reunían con las que no sabíamos nada, con las que solamente teníamos el alma por fuera, en lugar de traerla por dentro. Y entonces nos enseñaban, nos acompañaban, nos aconsejaban. Eso va a ser vínculos íntimos, porque ya el encuentro de mujeres poetas en el País de las Nubes funcionó 20 años, pero ya no está Emilio. Y su hija lo intentó llevar, incluso yo ayudé a formarla, estoy dentro de la AC que se hizo para que el encuentro pudiera seguir a la hora que Emilio desapareció, murió de cáncer hepático. Y además, otra cosa que hay que decir, él era tlaxcalteca y le dedicó 20 años de su vida a Oaxaca y sobre todo a la Mixteca. Sí. Entonces te digo, ¿cómo no hacerles un homenaje? ¿Cómo no llamar a ese homenaje justo homenaje a la grandeza? ¿Sabes? Todo lo que yo ahora consigo, toda la credibilidad que tengo, todo el amor por gestionar y por promover algo, de ahí salió, de esa sola vez que fui. Después ya venía 5 días aquí a Oaxaca y yo tenía un programa de anfitrionas. Al principio tenía yo que esperar a 10, cuando menos, pero después tenía lista de anfitriones para recibirlos. Y ahorita hay interés de parte del CIDIR para que estemos con ellos. Y estoy soñando en enamorarlos para que tomen, por favor, o sea, año con año, sí, y nos doten de una cantidad mínima, porque además es un encuentro que se hace sin dinero, se hace con pasión y se hace moviendo a la sociedad. Es un movimiento de sociedad civil en donde los ponemos a trabajar, que nos regalen, le dan desayuno, cena y transporte a donde van a ir, a las instituciones educativas a donde vamos a ir a servir, porque además los poetas vienen a trabajar, vienen a dejarle a Oaxaca tal como lo hacían allá. Nosotros estuvimos, cuando estuvo Vínculos Íntimos aquí en la universidad, estuvimos en arquitectura y estuvimos, creo que fue en la Facultad de Contaduría, y venimos a dar talleres, a dar conversatorios, a leer obra propia. Y en las mañanas, no, eso es en las mañanas, y en las tardes estamos en recintos culturales desarrollando un programa completo. Y ahorita este año, esta antología va a estar hecha desde el inicio, si es que logramos conseguir el apoyo. Va a estar hecha desde que lleguen para darles para que a sus países se lleven, porque yo pensé que como eran mexicanos, a los homenajeados, no iban a venir personas de fuera. Y sí, vienen españolas, ya tengo 2, vienen de Costa Rica, vienen de Argentina, ¿sí? Tengo una invitada de Ecuador que todavía no sé si va a venir. Las españolas son una de Bilbao y la otra de Islas Canarias. Wow. Entonces te digo, esto estalla en mis manos, crece. Y yo no puedo decir, ay, no, te apachurro, no crezcas, no. Me tengo que atrever. Claro. Y tengo que buscar quien nos ayude.
¿Cómo ves? Pues ya saben, tienen que unirse a Vínculos Íntimos del 7 al 12 de noviembre, va a estar aquí en Oaxaca, pero si usted está interesado en pues en estas actividades, por favor, con Leti Ricardes, ella es la organizadora de todo esto. En Casa de León, Morelos 602. Y ahí tenemos, es más, yo acostumbro por regla general, o sea, invitar a que vayan y los invito a desayunar mientras los enamoro y les cuento. Así es. Pues están todos invitados. Y estoy cometiendo una omisión terrible, Dígame. porque en esto de Vínculos Íntimos cuento de verdad en primer término con el apoyo del arquitecto Efraín Morales Sánchez. Él es el director del MUPO y ahorita gracias a él tenemos el contacto del CIDIR y también lo del Politécnico, porque él es egresado del Politécnico. Vamos a estar en el Poli en México primero, en el campus Azcapotzalco, y después de ahí nos vamos a ir a Chalcatongo, que es la tierra de Efraín, como acaba de dejar la dirección del MUPO hace muy poco, entonces va a estar en la Casa de la Cultura ahí, y allá van los poetas, y como es mixteca también, y van a andar desfilando por calles y por todo, y el pueblo siguiéndolas como nos siguió en aquella vez en San Marcos Arteaga, y el director del CIDIR dice que es de Tlaxiaco, creo. Y entonces dice que también él quiere recibir poetas en su casa. Los necesitamos como anfitriones. Claro. En fin, para todo. La literatura de Oaxaca para el mundo. Así va a ser. Muchísimas gracias, Leti Ricardes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio Universidad de Oaxaca. Me pasé, ¿verdad? No, todavía no, estamos en tiempo. Ah, bueno. Muchas gracias, de verdad. Ay. Es un honor haberla tenido aquí. También es un honor para mí estar contigo. Y las puertas de Radio Universidad están abiertas para usted para cuando desee regresar. Si nos haces el favor, cuando se acerque un poco más el encuentro de Vínculos Íntimos, para que yo te traiga ya la lista Perfecto. de personas confirmadas y todo. Con muchísimo gusto. Claro que sí. Gracias, Lilian. De verdad, mira, Jorge Valente me hizo favor de presentarme contigo. Sí. ¿Sí? Y ahora me siento tan agradecida contigo como en la ocasión anterior, que también me regaló, creo que 1 hora. Muchísimas gracias. Pueden checar esa entrevista también. Sí. Está en Facebook. Así que de verdad usted es todo un ejemplo de mujer. Muchas No lo gracias. sé. Gracias, Lilian. No, gracias a usted.